Átomos y moléculas es un capítulo muy importante para entender cómo está constituida la materia. Vimos en los capítulos anteriores de la tabla periódica y del elemento químico que teníamos el elemento químico que era la sustancia química pura que no se podía descomponer en otras más simples. El primero que dio la idea de átomo fue Demócrito en Grecia, y posteriormente el químico Dalton postuló que los elementos químicos estaban formados por unas pequeñas partículas llamadas átomos, y que los átomos de cada elemento eran distintos a los átomos de los otros elementos. Entonces, ¿cómo debemos imaginarnos los átomos de los elementos? Pues como si fueran granitos de arena, y cada elemento tiene unos átomos diferentes. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí algunas partículas. Y tenemos átomos con forma de cuadrado, con forma de triángulo, con forma de círculo. Incluso pues vamos a dibujar aquí una estrella o otra estrella. Entonces, cada elemento está formado por partículas individuales. Esas partículas se pueden contar. Puede haber un átomo, dos átomos, tres átomos. Lo que no puede haber son medios átomos. Yo puedo tener 10 átomos o 11. Lo que no puedo tener son 11 átomos y medio. Son partículas individuales, como pueden ser los granos de arena. Los elementos dijimos que se unían unos a otros para dar los compuestos químicos. Entonces, si los elementos están formados por átomos, esos átomos se van a unir entre sí. Por ejemplo, vamos a coger un átomo con forma de triángulo y lo vamos a unir a dos átomos con forma de cuadrado, y voy a poner aquí átomos, y me van a dar esta cosa que tiene tres átomos unidos, que es un triángulo unido a dos cuadrados, y es otra sustancia. Esta sustancia es un compuesto que está formado por varios átomos. A esta sustancia le voy a llamar molécula. Entonces, los átomos, lo mismo que el elemento, decíamos que era como las letras del alfabeto y que se unían para unir palabras. Pues los átomos, los distintos átomos, se unen para dar unas estructuras más complicadas que se llaman moléculas. Podríamos identificar los átomos con los elementos y las moléculas con los compuestos, aunque esto no es exactamente así, porque existen los isótopos, que ya veremos más adelante lo que son, con lo cual hay, digamos, una pequeña diferencia. Pero para una idea intuitiva o una primera idea, estamos en un curso donde lo que tratamos es de consolidar los principios básicos. Pues los elementos químicos están formados por átomos. Los átomos de cada elemento son iguales en masa y propiedades químicas según la teoría de Dalton,
y esos átomos de elementos se combinan entre sí para formar moléculas. Fijaros una cosa muy importante, que es que cuando se forman las moléculas, los átomos se combinan individualmente. Eso quiere decir pues que en este caso un átomo de triángulo se ha combinado, vamos a poner así, un átomo de triángulo se ha combinado con dos átomos de cuadrado. Entonces, si por ejemplo tengo 10 triángulos, necesitaré 20 cuadrados, pero si tengo 5 triángulos, necesitaré 10 cuadrados para formar esta molécula. Bien, como habéis visto, la tabla periódica, pues hay 118 elementos diferentes. No podemos, o sería muy difícil, pues identificar cada elemento pues con una figura geométrica, el cuadrado, la estrella, el círculo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues estos átomos de los elementos los identificamos con las letras de la tabla periódica. Por ejemplo, los círculos pueden ser hidrógeno, los cuadrados pueden ser oxígeno, o los triángulos pueden ser cloro. Es decir, átomos, y las estrellas, pues yo que sé, pueden ser berilio. Entonces, cada uno de estos átomos, en vez de poner una figura geométrica, podemos poner, digamos, la inicial o el símbolo del elemento. De esta manera, esto es un átomo de berilio, esto es un átomo de cloro, esto es un átomo de oxígeno, esto es un átomo de hidrógeno. Entonces, una molécula como esta que tenemos aquí, podríamos hacer así. Que posiblemente os suene. Es una molécula que está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Si queremos abreviar la representación, pues la escribimos así, donde indica que aquí hay un átomo de oxígeno, no le ponemos el 1, y hay dos átomos de hidrógeno. Esta es la molécula de agua. Así se combinan todos los átomos. Podemos hacer más combinaciones. Podemos hacer, por ejemplo, vamos aquí, dos átomos de hidrógeno más un átomo de azufre más 4 átomos de oxígeno, y nos da la molécula de ácido sulfúrico. Vamos a dibujarla. El azufre ocupa una posición central, el oxígeno, aquí hay otro oxígeno, aquí hay otro oxígeno, aquí hay un hidrógeno, y aquí hay un oxígeno y otro hidrógeno. Fijaros que tenemos un azufre, 4 oxígenos y 2 hidrógenos. Bueno, que ponga aquí dos líneas indica que en este caso el azufre forma dos enlaces con este oxígeno, mientras que con este otro oxígeno solo está enlazado una vez. Eso no nos importa. Lo que nos importa es que esta molécula, si nosotros la pensáramos en forma de átomos, pues podríamos pensar que tendríamos un cuadrado, que sería el azufre, y que está unido, por ejemplo, a un triángulo, que sería el oxígeno, a otro triángulo, que sería otro oxígeno, a otro triángulo, que sería otro oxígeno, a otro triángulo, que sería otro oxígeno, y estos triángulos pues habría uno unido a un hidrógeno y otro unido a otro hidrógeno, que lo podría representar pues por ejemplo por un círculo.
Entonces, la importancia de esto está en que, fijaos que tenemos un átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Y esos son los átomos, mientras que toda esta estructura que tenemos aquí es una molécula. De ácido sulfúrico. Entonces, eso es importante, diferenciar entre el átomo que son cada uno de los que forman parte de la molécula, y la molécula, que es el conjunto de todos los átomos. Vamos a hacer un ejemplo más. A ver. Bien. Voy a borrar esto. Y, por ejemplo, la molécula de amoníaco. La molécula de amoníaco es NH3. ¿Qué nos dice esto? Que está formada por un átomo de nitrógeno que está unido a 3 hidrógenos. Voy a dibujarlo así. Voy a dibujar este hidrógeno así y este hidrógeno así. Esto significa que en amoníaco hay un nitrógeno y 3 hidrógenos y 3 átomos. ¿Qué significa esta línea? Pues significa que esta línea está el hidrógeno en el plano del papel. Esta línea, que la podría poner así sombreada, indica que este hidrógeno de aquí sale hacia nosotros, es decir, está delante de la pantalla del ordenador, mientras que esta otra línea, que es una línea de puntos, indica que este hidrógeno sale hacia atrás, está detrás de la pantalla del ordenador. Si os fijáis, formaría una especie, si lo dejamos en perspectiva, de pirámide. Entonces, donde el nitrógeno estaría aquí y aquí estarían los hidrógenos. Entonces, es importante que aprendáis a diferenciar entre átomo y molécula, que las moléculas están formadas por átomos y que ocupan esos átomos una geometría y una disposición en el espacio. Estas distancias, estos tamaños de las moléculas, pues se conocen. Vamos al comienzo y vemos cómo una molécula, por ejemplo, de agua, pues está formada por átomos de hidrógeno y oxígeno. O una molécula de ácido sulfúrico, pues también átomos de azufre, hidrógeno y oxígeno. Entonces eso es la primera cosa que tenéis que tener clara, la diferencia entre molécula y átomo. Átomo, pues en principio corresponderá con el elemento, aquí lo tenéis, átomos, cada elemento, y compuesto en principio corresponderá con molécula.